Segunda parte. Contemplando aquella maravilla, vio que desde lo alto de una montaña caían a su alrededor muchos trozos de carne cruda encima de los diamantes. Entendió al momento de qué se trataba. Como era imposible llegar hasta el valle, los comerciantes en piedras preciosas arrojaban los pedazos de carne. Los diamantes se adherían y cuando las águilas venían en busca de alimento, transportaban también el valioso botín que en lo alto de las montañas recogían los mercaderes. Se ató entonces a la espalda un trozo de carne y cuando una de las águilas se acercó en busca de comida, se llevó también a Simbad por los aires. Simbad se unió a los comerciantes y un buen día volvió a Bagdad cargado de riquezas. No descansó mucho tiempo, sino que emprendió otro viaje. Una furiosa tempestad lo sorprendió en medio del mar y el barco naufragó. Perdió a muchos de sus hombres en aquella desdichada aventura. Él y algunos otros pudieron haber llegado nadando hasta la costa donde cayeron rendidos. Se internaron después en aquel lugar en busca de alimentos y fueron a caer a manos de una tribu que los hizo prisioneros. Para calmar el hambre de los marineros, les dieron de comer unas hierbas, que Simbad se guardó muy bien de probar siquiera. Tuvo miedo de que fueran venenosas. En efecto, las hierbas enloquecieron a los que las comieron, de tal manera que perdieron por completo la voluntad, hacían cosas sin sentido y no obedecían sino las órdenes de los que los hicieron sus esclavos. Simbad pudo escaparse y huyó a través de la selva, por donde vagó algún tiempo desorientado. Al cabo de muchos días llegó a una ciudad, donde se presentó ante el rey explicándole quién era. Mucho se interesó el buen rey por sus aventuras y no quiso dejarlo partir. Le ofreció como esposa a una de las más bellas muchachas de su corte. Simbad se sentía allí muy feliz y aceptó. Por desdicha su esposa murió al poco tiempo, y una rara costumbre de aquel país imponía que cuando alguno de los esposos moría, el otro debía ser encerrado en una caverna cuya entrada se clausuraba con una piedra. Al dolor de perder a su esposa se sumó ahora para Simbad el de su terrible encierro. Tan solo le dejaron pan y agua para algunos días, al cabo de los cuales moriría de hambre. Pasado el primer momento, recorrió la caverna y atravesando oscuras galerías en aquel laberinto, alcanzó a ver de pronto una mancha de luz en el fondo. La caverna tenía salida a una playa. Esa fue su salvación, porque anclado encontró un barco que hacía el viaje a su país y allí volvió Simbad sano y salvo. Unos meses después sintió la atracción de aventuras y de atravesar el mar. Una vez más su barco perdió el rumbo. Simbad y sus hombres fueron a dar a una playa en un golfo de aguas tan serenas que era imposible salir por falta de vientos. Los que quisieron huir nadando murieron ahogados y el resto comenzó a morirse de hambre. Simbad era fuerte y resistió más que los otros, pero ya veía su fin cuando descubrió un arroyo cuyas aguas entraban a una caverna. Reuniendo sus pocas fuerzas, construyó con ramas una pequeña balsa y se dejó arrastrar por la corriente dentro de la oscuridad de la gruta. Estaba tan débil que cerró los ojos y quedó inconsciente tendido sobre la balsa. Lo despertó la luz del sol sobre su cara. La balsa había navegado por la gruta hasta dejarlo en una pequeña playa. Lo rodeaban algunos hombres negros que lo atendían con muestras de amistad. Habían visto la balsa arrastrada por el agua y al acercarse descubrieron que estaba Simbad dormido. Lo llevaron a la ciudad de Serendib, donde el rey lo albergó en su palacio, vivamente interesado por las aventuras de aquel marino tan osado. Allí vivió un tiempo, hasta que, sintiendo la nostalgia de su tierra, manifestó su deseo de regresar. El rey se lo permitió, no sin antes colmarlo de valiosos regalos, y le dio además un mensaje para el califa de Bagdad, a quien quería de aliado. Ya estaba satisfecho de aventuras y no hubiera vuelto a partir, pero un día lo mandó a llamar el califa y le pidió que volviera a Serendib, llevando regalos al rey en retribución de sus atenciones.
Sinbad no tuvo más remedio que obedecer y partió de inmediato. Desdichadamente su barco cayó esta vez en manos de los piratas, quienes lo abordaron y mataron a muchos. Sinbad y los que quedaron de la tripulación fueron hechos prisioneros y vendidos rápidamente como esclavos. A Sinbad lo compró un riquísimo mercader en marfiles. ¿Sabes manejar el arco y las flechas?, le preguntó el mercader, porque iremos a la isla de los elefantes y necesito de tu habilidad. Sí, respondió Sinbad, que era un buen tirador. Dime lo que tenga que hacer y lo haré de la mejor manera. En la isla, explicó el mercader a Sinbad, que debía subirse a un árbol junto al camino donde pasaba la manada de elefantes y arrojar sus flechas. Lo hizo con tanta pericia que mataba un elefante por día. En una ocasión advirtió Sinbad que los elefantes habían descubierto su escondite y se abalanzaban contra el árbol. Uno enorme enroscó su trompa en el tronco, lo arrancó de cuajo y lo llevó un trecho por un camino sinuoso. Sinbad creyó que era su última hora, pero con gran sorpresa vio que lo dejaban suavemente en el suelo. Se encontró en un cementerio de elefantes, donde por todas partes había valiosos colmillos. Comprendió la lección. Los elefantes querían indicarle que allí había suficientes riquezas y que no debía matarlos. Regresó a Bagdad con su cargamento de marfiles y no volvió nunca más a buscar aventuras en el mar. Fin.